Hola, en este video te enseñamos a hacer al elefante Nesho. Para hacer cada pierna utilizamos una bola de pasta de goma de 13 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Aplanamos la parte inferior de la pieza. Luego aplanamos la parte superior. Hacemos otra pieza igual. Para hacer el short utilizamos 9 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Aplanamos la parte inferior de la pieza. Luego aplanamos la parte superior. Con una herramienta de corte marcamos de esta manera. Probamos si está bien el tamaño. Para hacer el torso tomamos 18 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Debemos probar si encaja bien con el short. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las piernas del elefante. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el torso. Tomamos una brocheta y la humedecemos con pegamento. Luego la insertamos de esta manera. Colocamos la figura sobre una base de Tecnopor y la dejamos secar por un par de horas. Para hacer la cabeza tomamos 36 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego modelamos la trompa del elefante de esta manera. Aplanamos el extremo de la trompa. Así debe quedar. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Retiramos la pieza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma. Para hacer cada oreja tomamos 4 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Probamos si está bien el tamaño y luego la aplanamos ligeramente. Hacemos otra pieza igual. Aplicamos pegamento en cada oreja y las colocamos en sus respectivos lugares. Hacemos un orificio en la parte inferior de la cabeza para que sea más fácil de ensamblar. Aplicamos pegamento en este lugar y ensamblamos la cabeza del elefante. Para hacer cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de 13 milímetros de diámetro, le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos ambos extremos. El extremo que va pegado al cuerpo debe ser en diagonal. Para hacer cada mano aplanamos ligeramente una pequeña bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro y marcamos el pulgar con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos estas dos piezas.
Hacemos otra pieza igual. Para ensamblar los brazos utilizamos partes de un mondadientes y pegamento. Aplicamos pegamento a la altura de los ojos y colocamos dos pequeños círculos de pasta de goma de color negro. Aplicamos pegamento alrededor de los ojos y colocamos los lentes utilizando una delgada y larga tira de pasta de goma. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las cejas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la boca de Nesho. Finalmente colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.